Reciban como la más cordial bienvenida a este espacio virtual educativo, ¿no? Denominado Metodología de la Investigación 1. Mi nombre es Armando Arjona, me pueden decir Armando o me pueden decir profe, no tengo ningún problema con ninguna de las dos. Yo soy sociólogo de formación, hice un magíster en estudios de género e intervención psicosocial también. He sido activista durante muchos años de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Ya que pertenezco a esta comunidad gay del mundo entero. Y bueno, yo llevo 6 años ya aquí en Chile realizando varios tipos de actividades, de investigaciones, mucho activismo, he hecho mucho activismo aquí en Chile. Bueno, yo ya lo venía realizando en México también. Y bueno, actualmente he estado como vinculado a muchos procesos de investigación, sobre todo lo relacionado con el COVID-19, migración, COVID-19 y VIH, ¿no? COVID-19 y las comunidades trans también, que son sobre todo las áreas que más he trabajado. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes saberes, experiencias, conocimientos, sentires también. Las sensaciones son parte también del proceso investigativo, ya que responden mucho a la situación en la que nosotros estamos realizando la investigación. Es decir, nuestros sentires también hablan mucho de la situación actual que estamos viviendo y por qué decidimos ciertas cosas y por qué no decidimos otras, ¿no? Y son parte también de las informaciones que vamos a ir incorporando. He de decirles que esta asignatura, dado el tiempo que nos han dado, que ustedes me confirman si me equivoco, pero entiendo que termina la clase a las 3:30. ¿Es así? Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, profe. es un tiempo bien reducido para una materia que hay que administrar de mejor manera los tiempos. Esto no implica que ustedes no participen. Para poder desarrollar esta asignatura se requiere la participación de todos ustedes, ya que los avances... Dime. ¿Hola? Ya. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Yo me paro. La forma para poder ir evaluando, para que ustedes también puedan desarrollar habilidades, estrategias y conocimientos respecto a la investigación, es necesario no solamente leer, que es indispensable, sino que también es necesario escribir, ¿no? Es necesario escribir mucho para poder desarrollar estas habilidades y herramientas, actitudes con respecto a la investigación, ya que cuando estamos hablando de investigación, no hablamos únicamente en la elaboración de un documento. Y esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Investigación no solamente son los pasos que hay que seguir para poder desarrollar un paper o un documento, ¿no? No solamente se trata de eso. Cuando estamos hablando de investigación, y esta es una cosa maravillosa de la investigación, es que ponemos a funcionar este órgano y este músculo tan potente que es nuestro cerebro. Cuando estamos hablando de investigación, estamos hablando de una forma de ver el mundo. Cuando estamos hablando de investigación, estamos hablando de la forma en cómo no solamente miramos, sino que también la forma en cómo nosotros construimos el mundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de investigación, también estamos hablando de formas en cómo nosotros estamos actuando e interactuando en este mundo. Y esto es lo fabuloso, ya que regularmente nos enseñan dentro del método científico tradicional, blanco, occidental, ¿no? Que tiene mucho que ver con las escuelas europeas, ¿no? Y que desarrollan el método científico, nos dicen, bueno, para poder realizar una investigación tienes que elegir un tema, tienes que desarrollar objetivos generales, específicos, metodología, marco teórico, tienes que desarrollar una serie de instrumentos para recabar información, desarrollar una hipótesis que puede ser confirmada o no confirmada, etcétera, ¿no? Tengan en cuenta que esta es una forma de investigación, que es la que yo les voy a compartir y es la que del mundo occidental, de las personas
blancas, europeas o estos espacios colonizados, hemos desarrollado, la universidad es un espacio colonizado también. Sin embargo, aunque no lo vamos a abordar, es importante que tomen en cuenta que esta forma o estos métodos que yo les voy a compartir para la investigación no son los únicos que existen. Existen muchas formas de investigar porque existen muchas formas de construir el mundo, existen muchas formas de ver la realidad. Ustedes puedan pensar como en algunos ejemplos y yo les voy a dar uno en particular. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las formas de investigación que desarrollaron los pueblos originarios, que todavía existen y que todavía se desarrolla esa investigación, ¿no? La investigación que hacen, por ejemplo, los pueblos originarios tiene que ver mucho en algunas culturas, en algunas naciones, como las mapuches, ¿no? Tiene que ver mucho con el observar la naturaleza. Tiene que ver mucho en qué te provoca en términos de espiritualidad esta naturaleza. Tiene que ver mucho con lograr interpretar el cosmos que va a determinar procesos de siembra y cosecha, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con el planteamiento de un objetivo general, con el desarrollo de una hipótesis, son otras formas de construir el mundo. Y eso es fundamental que ustedes lo sepan porque es posible, ojalá y que así sea, que cuando ustedes sean profesionistas y se vayan de la ciudad o del país o hagan un magíster, un doctorado o investigación en otros espacios a los cuales ustedes no están acostumbrados, se van a encontrar muy probablemente con otras formas de construir el mundo y otras formas de investigar, ¿no? Y quiero hacer hincapié en que no son menos o más, no están mal o están bien, son otras formas de construir realidad y son otras formas de permear en las redes sociales para tener un buen vivir. Entonces, lo que yo les voy a compartir es una forma occidental, colonizadora, blanca regularmente, de hacer investigación. Sin embargo, existen muchas otras formas de realizarla, ¿ok? Para que no se queden con la idea de que esta es la única y está escrita en piedra, esto no es así. Hay muchas otras formas de hacer investigación. Incluso ustedes mismos, cuando van a hacer, por ejemplo, si están aprendiendo a andar en patineta o si están haciendo algún platillo que nunca habían hecho, ¿no? O si quieren incursionar en espacios en los que habitualmente no incursionan, no se desarrollan un objetivo general, específico, etcétera, ¿no? Sino más bien muchas de las cosas que descubrimos o de nuestras iniciativas tienen que ver también con lo que sentimos, ¿no? Como que me tinca, la famosa tincada. La famosa tincada también es un método de investigación. No estoy seguro, puede ser estar acercando a una hipótesis, pero tampoco puede ser una hipótesis, es una tincada, ¿no? Como una sensación. Esta sensación es parte del proceso de investigación también. Los procesos de investigación no son solamente racionales. Los procesos de investigación también son de emociones, de sensaciones y también, ¿por qué no espirituales? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos una integralidad. No nos separamos para hacer cosas. Cuando hacemos actividades, ya sea investigativas o no, no es que nos desfragmentemos, sino que incorporamos todo nuestro ser para poder desarrollar la investigación. Dicho esto, les voy a hacer la presentación de la asignatura en un PPT que se los voy a compartir ahora. Denme un segundo. Compartir pantalla. Y ahí está. ¿Pueden ver el PPT? Sí, Sí, se profe. ve. Sí, profe, sí se ve. Sí, Bacán. profe. Profe, todo bien. Muy bien. Presentación. Esta asignatura es de carácter teórico-práctica. Como yo les dije en un inicio, vamos a compartir y construir conceptos de acuerdo a las realidades actuales respecto a la investigación, que tiene que ver con el concepto de paradigma, que tiene que ver con el concepto de métodos cualitativos, cuantitativos, que tiene que ver también con las hipótesis, etc. Sin embargo, no nos vamos a quedar a nivel teórico,
sino que también nos vamos a desarrollar diferentes papers, vamos a escribir mucho y vamos a escribir mucho en equipo, ¿no? Este proceso va a ser grupal, ¿no? Y la idea de escribir es justamente ir trasladando nuestro pensamiento a un texto, ¿no? Por eso es teórico práctico, para que se conozcan no solamente aspectos conceptuales que permitan comprender la lógica, ojo, cuando hablo de lógica estoy hablando de esta lógica occidental porque existen otras lógicas, ¿no? De un proceso de investigación y aplicar esos conocimientos al campo de la terapia ocupacional, permitiendo en ello desarrollar una actitud científica de rigor ético y práctica creativa, innovadora, etcétera, ¿no? Sobre todo, y es importante en este momento que estamos viviendo pandémico y que por eso estamos en estos espacios de virtualidad, cuando ustedes egresen, sean profesionistas, profesionales, ¿no? Ustedes muy probablemente van a ser la primera línea que va a estudiar las consecuencias a mediano y largo plazo del COVID-19. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que esta etapa muy larga de cuarentenas y demás, ¿no? Y de sustos, y de que cada vez que alguien estornuda uno entra en pánico, ¿no? De esta etapa tan difícil que estamos viviendo como especie y como humanidad, ¿no? Ustedes van a ser la primera línea de saber o de investigar cuáles son las consecuencias, qué pasó, qué podemos hacer, cuáles son las diferencias de estas consecuencias dependiendo de la edad, de los géneros, de las clases sociales, ¿no? De las pertenencias culturales, ya sean afrodescendientes, pueblos indígenas o naciones indígenas, ruralidades, gente que vive en el campo, campesinado. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido esto, no? Y es importante poder desarrollar habilidades que nos permitan comprender esto, porque ustedes nos van a dar muchas explicaciones de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer respecto a lo que está sucediendo. Para esto, esta asignatura tiene 3 unidades temáticas que van a permitir conocer la correspondencia entre el nivel conceptual, metodológico y analítico del proceso de investigación. Aquí yo voy a regresar con ustedes. Ahora sigo con la presentación. Es muy importante que observen, escuchen, escriban y, si es posible, sentir críticamente todo lo que les digo. Uno de los primeros pasos de la investigación es la curiosidad y la duda, ¿no? No crean todo lo que les estoy diciendo. No es que estoy relativizando y digo, nada es verdad, porque incluso lo que yo estoy diciendo no es verdad. No, no se trata de relativizar. De lo que se trata es poner siempre en duda, ¿no? Las informaciones que nos están llegando, no solamente de mi parte, ¿no? Sino en general, ¿no? Como decir, a ver, pensando en algo como lo que dijo, no sé, el ministro París, ¿no? Que sale todas las mañanas diciendo las notas y demás, ¿no? Que yo lo veo todos los días, ¿no? Por una investigación que se está desarrollando. Y es como, sí, Chile es el país en América Latina respecto a las vacunas y estamos avanzando en la lucha contra el COVID. Si no pones la duda, si no pones la curiosidad, te vas a tragar todo ese discurso y lo vas a hacer, ¿no? Vas a creer realmente eso. Pero cuando pones la duda, cuando pones la curiosidad de, ¿pero qué está pasando con los programas sociales? ¿No? ¿Realmente estamos avanzando? ¿No? ¿Qué está sucediendo en las comunidades rurales? ¿Qué está pasando en regiones? Porque Santiago no es Chile, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Es decir, los primeros pasos para poder realizar la investigación es la curiosidad y la duda, ¿no? Como, ¿qué pasa si este profesor me está diciendo esto, pero a mí se me ocurre esta otra forma, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos de esta otra forma? E investigamos qué pasa, ¿no? Bien, regreso al PPT. Bien.
La metodología de enseñanza-aprendizaje, estoy proyectando de nuevo el PPT, son clases expositivas, participativas, de trabajo colaborativo, y la reflexión se hace en aplicación de contenidos. La lectura, como les he mencionado, es fundamental para esta asignatura. No se puede aprender sin leer, bajo este modelo en el cual estamos todos nosotros, ¿no? Para poder aprender hay que leer, practicar, reflexionar, hacer crítica, ¿no? Hacer creativo, propositiva, ¿no? Tener propuestas al respecto, ¿no? Por eso, para esta clase, es importante que antes de entrar a esta clase ya se tenga leído el texto que fue designado para esta clase. En el aula virtual, yo les colgué esta presentación y también les colgué el libro de Sampieri de métodos de investigación. Este va a ser nuestro texto de cabecera. Vamos a ver otros, pero el de Sampieri va a ser nuestro texto de cabecera. Y para la próxima sesión vamos a abordar el capítulo 1 de ese libro. Es decir, para la próxima sesión tienen que llegar ya con la lectura hecha, con preguntas hechas, con algunos cuestionamientos hechos, con propuestas hechas. ¿Por qué? Regularmente la forma en como yo trabajo, y dado que estamos en un espacio universitario, ¿no? Que justamente lo que se pretende en estos espacios es desarrollar conocimiento, es que yo entro a clase, ¿no? Dando un bagaje muy general, ¿no? Pero trabajando sobre todo sobre las dudas, comentarios o colaboraciones que ustedes hagan en clase. No se trata, con excepción de esta clase, pero la intención es de que no se trate de un monólogo. La idea es que yo dé un paneo muy general de unos minutos y que a partir de sus preguntas y comentarios del capítulo 1 del libro de Sampieri que vamos a abordar la próxima clase, vamos a desarrollar la clase. ¿Ok? Eventualmente también hago algunas preguntas al azar. Entonces, es importante leer, es importante conocer y tener una lectura crítica de lo que nos están presentando. ¿Cómo se va a evaluar esta asignatura? Va a haber una primera evaluación, ¿no? Que va a ser individual, que es una prueba escrita, que tiene un valor del 25%. La segunda evaluación consta de 2 entregas, ¿no? De 2 entregas que se van a promediar, ¿no? Va a ser el informe 1, que se va a hacer por equipos, en donde vamos a desarrollar la pregunta de investigación, el tema de investigación, el objetivo general, el objetivo específico, hipótesis, ¿no? Y una segunda entrega se va a desarrollar estrategias de recabación de información, análisis de contenidos, conclusiones, etcétera, ¿no? En esas 2 entregas, en esos 2 papers que van a realizar por equipo, se va a evaluar, se va a hacer la suma y se va a hacer un promedio simple. Y esa va a ser la segunda nota. La tercera nota va a ser el proyecto final. Ya tuvimos 2 borradores y vamos a entregar un proyecto final que se va a evaluar con la entrega del proyecto y también se va a realizar por equipos una presentación oral, ¿no? En donde todas las personas tienen que participar. Los equipos, aunque no los vamos a integrar en este momento, sino en la próxima sesión, aunque si ustedes quieren tomar la iniciativa, está bien, ¿no? Los equipos van a estar conformados por 5 personas y va a haber equipos en donde haya 6, máximo 6, y ya, si no se puede, sí, 6, no, 6 tiene que ser, porque si no, no se puede controlar esto, ¿no? De máximo 6 personas, ¿no? Y en donde van a hacer una presentación oral en donde todas las personas tienen que participar. ¿Por qué la presentación oral aparte del informe? Porque yo no soy nuevo dando clases ni nada. Cuando se hacen trabajos en equipo, y también he hecho trabajos en equipo, a veces resulta que una persona o 2 trabajan más que el resto, ¿no? O 3 o 4, o una persona no participa tanto, etcétera. Entonces es muy importante que todas las personas que integren los equipos participen. Por eso se va a hacer una entrega de informe final, ya una vez que hemos tenido 2 borradores y una presentación oral. ¿Ok? Por supuesto, para
se requiere una nota superior a 5, igual o superior a 5, ¿no? Para poder hacer la exhibición del examen final, ¿no? Y, bueno, y tiene un 40% de valor el informe y la presentación oral. Esta descripción y esta ponderación está tanto en el aula virtual y también lo voy a subir al equipo de Teams, ¿no? Para que lo tengan a la mano. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿O algún comentario? Profe, ¿los grupos los va a hacer usted o los tenemos que hacer nosotros? No, ustedes. Ustedes con total libertad. ¿Alguna otra duda o comentario? Profe, no sé si al inicio dio su correo, que no estaba yo. Sí, lo voy a poner ahora porque les voy a presentar el syllabus. Ah, ya. Sí. Otra cosa que también me ha pasado hartas veces. Los equipos se hacen únicamente con las personas de esta sección, porque también doy metodología en otras secciones y me ha pasado que dicen, oye, pero mi amiga está en otra sección, pero tiene la misma asignatura con usted, ¿por qué no puedo hacer equipo con ella? No se puede, no. Tienen que ser personas de esta sección, única y exclusivamente, por si acaso. Bien. ¿Qué más? Ya, esto, el syllabus. ¿Pueden ver el syllabus? Bacán. Bien, aquí es. Sí, profe. Gracias. Aquí está el correo electrónico, ¿no? Es decir, mi nombre, correo electrónico, lo que yo les mencioné está basado en proyectos, basado en equipos y lecciones interactivas también. El sistema de evaluación que tiene que ver con la prueba de desarrollo, que es el primer 25%, y el 75% es la suma de la segunda evaluación y la tercera. Este cuadro es el mismo que les presenté en el PPT, ¿no? Esto está en el aula virtual, así que lo pueden checar cuando ustedes quieran. Y a lo que quiero llegar es esto, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar, ¿no? El día de hoy, 30, estamos haciendo la presentación del programa, del syllabus. No vamos a realizar la prueba diagnóstica porque tenemos muy poco tiempo. Sin embargo, para la próxima sesión, ¿no? Vamos a ver los paradigmas cuantitativos y cualitativos en la investigación, ¿ok? Y para ello vamos a abordar también un video muy breve, pero vamos a abordar también el capítulo 1 del libro de metodología de Sampieri que ya está en el aula virtual. Después vamos a abordar el problema de investigación, cómo se construye un problema de investigación, las bases conceptuales de la investigación cuantitativa, porque es muy importante esto de tener una noción general, por lo menos general, de cuáles son los conceptos que se requieren para poder construir estas investigaciones cuantitativas y cualitativas, el diseño, que hay varios tipos de diseño de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? Se hace la primera evaluación alrededor del 11 de mayo, ¿no? Y digo alrededor porque no sabemos qué va a pasar más adelante, o sea, ahora ya no hay garantía de qué va a suceder en el futuro, siempre hay nuevas noticias, ¿no? Construcción del marco, bueno, hay un receso, ¿no? Del 18 de mayo. No estoy seguro por qué es este receso, ¿no? Pero así lo estipularon, digamos. Construcción del marco teórico. Vamos a hacer una búsqueda bibliográfica. Este va a ser un taller bien interesante porque nos van a enseñar estrategias online de búsqueda de información, ya que a veces Google no es siempre una buena fuente. Hay otras fuentes para poder encontrar archivos bien interesantes, ¿no? Determinación de la población y definición de la muestra, es decir, cuando nosotros vamos a realizar una investigación, tenemos, por ejemplo, a ver, vayamos con ustedes. Voy a regresar a ustedes. Ahí está. Y me gustaría preguntarle a Álvaro Bastián, si lo pronuncio mal me corriges. ¿Estás por ahí, Álvaro?
Hola. Álvaro. Parece que Álvaro no está. Bien, le voy a preguntar entonces, esto es un ejercicio, no es una evaluación ni mucho menos. A Miguel Antonio, ¿estás por ahí? Sofía, Sofía Anaís. Hola, Oh. ¿cómo estás? No hay nadie, estoy hablando solo. Profe, pero yo nunca había escuchado el nombre de Miguel, pero no sé si será un compañero, pero... No sé, me aparece aquí en la lista, ¿eh? Mm, Está conectado, se supone. Pero bueno, no importa. Sofía, no, de manera creativa, imaginativa, lo que se te venga a la mente, no hay buenas respuestas, no hay malas respuestas, solamente vamos a ir construyendo, pero compártenos alguna idea que tengas de algún tipo de investigación que quieras realizar, que te interese así en este momento. mire, ya, justo estaba leyendo una noticia de que en Marte la NASA pilló vida y justo como esa máquina que la vio, la atropelló. Así que ¿La como que qué? la atropelló, ¡Oh! Oh, de atropelló verdad. la... Atropelló la vida, entonces fue como que la descubrió y la mató al mismo tiempo. Así que Ya, podría como investigar más vidas si es que quedó alguien ahí, o alguien vivo, no sé. ya, ok. A lo mejor lo que se puede hacer en ese tipo de investigación, ¿no? Es más terrenal, ¿no? Porque yo no tengo tanta experiencia en investigar, de hecho no tengo ninguna, en investigación espacial, pero en investigación terrenal podría ser el impacto que tienen, ¿no? Como las posibilidades de vida en otros planetas en jóvenes, ¿no? Porque son las que están como más relacionadas, este grupo etario, con este tipo de noticias, ¿no? Tú dices, ya, a ver, pero todos los jóvenes, todos los jóvenes de todo el mundo, etcétera. Entonces uno dice, no, no podemos trabajar con todo el mundo. Tenemos que definir quién va a ser nuestro universo y tenemos que definir quién va a ser nuestra muestra. ¿Ok? Entonces, si Sofía, por ejemplo, le impactó esta noticia de que me parece terrible, que, oh, encontré vida, oh, la aplasté, ¿no? Es como, a ver, ¿cuál es el impacto que puede tener en términos de percepción en un universo de jóvenes entre los 18 y los 23 años que vivan en la población Juan Antonio Ríos de Independencia, ¿no? Y lo que hacemos cuando elegimos universo y muestra es que vamos reduciendo en los grupos humanos con los cuales vamos a investigar y se va perfilando cada vez más nuestra investigación, ¿no? Gracias, Sofía, por darnos este dato interestelar. Hay que tener cuidado cuando se camina en el espacio o cuando la máquina es avanza, ¿no? A eso nos referimos con muestra, ¿no? Que es muy importante saberla definir, es muy importante saber definir una muestra específica. Bien. Análisis de datos y presentación de resultados. También hay muchas formas de presentar los resultados. Se pueden hacer videogramas, se puede hacer fotoprovocación, se puede hacer performance, se puede hacer un texto, como habitualmente se hace. Se pueden utilizar las redes sociales para poder presentar los resultados, ¿no? Sin embargo, requiere como una sistematización al momento de analizarlos también. Enfoque de derechos y los aspectos éticos también son fundamentales, ya que la mayor parte de las investigaciones que ustedes van a desarrollar están relacionados con humanos, ¿no? Y por ello, ¿no? Es importante cuidar éticamente a la otra persona, incluso a nosotros mismos. Aquí dice suspensión de actividades. Estas fechas de suspensión tienen que ver con las prácticas que ustedes van a realizar. Y el 13 de julio se
planea que se hagan las disertaciones de la actividad de integración, que es la disertación oral que habíamos comentado, ¿no? Estos son los grandes temas que vamos a abordar tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ¿no? Y es fundamental que los tengamos en cuenta. Esta información está en el aula virtual y por supuesto que en la parte inicial de este documento está mi correo electrónico, ¿no? Armando.arjón. Ojo, es Arjón, sin la última A de Arjona, ¿ok? armando.arjón@gmail.com, ¿no? Y ahí nos podemos ir comunicando, pero sobre todo yo me comunico con ustedes a través del aula virtual, ¿no? Que eso es importantísimo. Bien, ¿hay alguna duda o algún comentario de esto que les acabo de compartir? No, profe. Bacán. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio en esta pizarra virtual. A ver, alguien puso aquí. ¿Por qué no veo el chat? Ah, bien, gracias María José. Vamos a ocupar una pizarra virtual con algunas preguntas generales y básicas. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, profe. Ya, bacán. Sí. Bien. De manera aleatoria, mi gata, lo siento, a veces se va a atravesar mi gata, pero es que no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Sube perpetuo, ¿no? Sube, ya. Bien. Yo esta pizarra tienen algunas preguntas que me parece importante que vayamos construyendo y yo voy a escribir las respuestas que ustedes compartan. Entonces, de manera voluntaria, ¿no? Me gustaría escucharles en términos de por qué consideran que es importante investigar. Porque es una fuente de conocimiento. Porque es una fuente de conocimiento. ¿Alguien más? ¿Qué más? Porque Uno, sirve para conocer tener una explicación de las cosas. Maravilloso tener una explicación de las cosas. Bien. Una compañera estaba también por hablar. Profe, Sí. yo creo que es importante investigar porque es como una forma de también sentirnos como empoderados porque como que estamos en una sociedad donde nos quieren desinformados. Entonces, si uno investiga, siempre tiene el poder de que no te pasen a llevar. Forma de empoderamiento. Sí, y mira que nos han pasado a llevar en este país muchos años. profe, Puede ser que nos puede crear como ideas nuevas en base a la investigación. Nos ayuda a adaptarnos al cambio. Adaptarnos al cambio. Voy a poner otra acá. Esto que dice la compañera de adaptarnos al cambio, ¿no? Es bien interesante. Yo acabo de leer el día de ayer un artículo sobre hay un índice en salud, ojalá que ustedes lo vean en algún momento, que se llama Índice de Adaptabilidad al Cambio. Es decir, este índice lo que mide en diferentes sectores de la sociedad, diferentes géneros, diferentes grupos culturales, ya sea pueblos originarios, afrodescendientes, etcétera, ¿cuáles son las posibilidades de adaptarse al cambio de vida que estamos teniendo? Porque, ojo, chiques, esto de la pandemia cambió la civilización. Pa'lante, ya nada de lo que conocimos va a ser igual, nada, ¿no? Todo va a ser distinto. Entonces,
esto de adaptarnos al cambio es fundamental. ¿Qué tanto ustedes y yo tenemos habilidades para adaptarnos al cambio? Y esta adaptación al cambio tiene que ver justamente con información, con empoderamiento, con tener herramientas, etc. Una última. Para buscar soluciones a problemas, como por ejemplo el desarrollo ahora de la vacuna. Buscar soluciones a problemas, como por ejemplo la vacuna. Bien. Ahora, esto que ustedes acaban de poner acá, del por qué es importante investigar, ¿no? Y aquí voy a hacer un análisis que es importante considerar. Nosotros, como especie humana, como especie, hagan el ejercicio de imaginar al planeta Tierra y a toda la diversidad de especie humana que existe, ¿no? Nosotros, como especie, tenemos más de 2021 años en el planeta, más de 2021 años. ¿Qué nos ha permitido sobrevivir? Cabros, cabras, cabres, imagínense, como especie humana, llevamos más de 2021 años en este planeta, sobre todo con lo que acaba de decir la compañera de que encontraron vida en otro planeta. Bueno, esta vida humana, esta especie, lleva 2021 años. Y ustedes tienen que pensar que somos la especie que existe en este planeta más vulnerable. Somos la más vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas otras especies, cuando nacen, cuando paren, a los minutos ya están caminando, ¿no? Piénsese en perros, gatos, vacas, burros, venados, jirafas, ornitorrincos, elefantes, etcétera, ¿no? Tienen un proceso de adaptación muy bueno. Nosotros no. De hecho, muchos de las guaguas cuando nacen con los ojos cerrados todavía, aunque menos, cada vez menos, pero existen. O algunos nacen sin cabello, hay algunos que nacen muy peludos, etcétera, ¿no? Y nuestra especie necesita de largo aliento. Es decir, nosotros tenemos un vínculo para poder sobrevivir muy fuerte con nuestros cuidadores, ¿no? Y que tarda muchos años, 6, 7, 8, 10 años. Bueno, yo he conocido algunos especímenes que tienen 34 años y por diversas circunstancias todavía necesitan que los cuiden, ¿no? Así de larga, ¿no? Es nuestra dependencia para poder sobrevivir. Somos la especie más vulnerable en este planeta. ¿Qué ha hecho que sobrevivamos? No solamente el desarrollo de esta falange, que es el dedo pulgar, que nos ha permitido agarrar cosas, y no solamente esta capacidad cerebral, que es mucho más grande que otras especies, sino que lo que nos ha llevado a esta sobrevivencia tiene que ver con la investigación. Para poder sobrevivir, hemos investigado, hemos desarrollado conocimientos de que es importante bañarse para prevenir infecciones, es importante desarrollar actividades terapéuticas que nos permitan no enloquecer o en adaptarnos a circunstancias específicas, ¿no? Hemos desarrollado ciencia como la vacuna, ¿no? Hemos desarrollado estrategias para poder adaptarnos al cambio, etcétera. Es decir, la investigación está en una de las bases, porque hay muchas, o prefiero ponerlo como pilares. La investigación está en uno de los pilares fundamentales que nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Es fundamental investigar, es importante investigar, saber investigar, porque lo que ustedes hagan posiblemente en términos de empoderamiento, de información, de adaptación al cambio, de tener fuentes de conocimiento y para poder explicar las cosas y buscar soluciones, es importante investigar y sobre todo en eventos pandémicos que son nuevos para esta generación que lo estamos viviendo. Y ustedes nos pueden ofrecer
formas de poder entender y adaptarnos al cambio. Por eso es importante saber investigar, ¿no? Es fundamental saber investigar. ¿Alguien tiene alguna reflexión, alguna sensación de esto que les estoy compartiendo? Profe, bueno, quería como agregar algo también que yo encuentro que igual es súper importante en el tema también de la investigación. Como igual he sabido de que la investigación, igual hay muchos documentos que son escritos. Y si nos vamos como a la génesis también, dentro de la escritura misma, podemos dar de un hito que muchos historiadores refieren, de que como el quiebre de la prehistoria a la historia se hace con el descubrimiento de la escritura. Y eso para allá es como un hito importante. Así es. Y hemos avanzado tanto en la investigación que tenemos ahora tecnologías como el celular, el computador, etcétera, que nos ha permitido otro tipo de escritura y otro tipo de registro también, ¿no? Y eso lo hemos logrado gracias a la investigación. Jugar juegos online, tener, no sé, Tinder o redes sociales o Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Se ha podido hacer gracias a la investigación, ¿no? Y eso es fundamental. Bien. Pasemos a la otra, que este es un ejercicio diagnóstico que estoy realizando. La investigación tiene que ver con el cómo pensamos y por qué. Aquí le voy a poner y por qué piensas, por qué esto y por qué. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? La investigación tiene que ver con el cómo pensamos y por qué. ¿Creen ustedes eso? ¿Qué me dicen? Yo creo que más allá de que la investigación sea el cómo pensamos, puede ayudarnos a moldear nuestro pensamiento. Me encanta. Bien, ¿quién más? ¿Qué más? ¿Quién más? Profe, yo considero que cada mente es un mundo, entonces cada persona tiene su propia percepción de las cosas, no solo en base a lo, o sea, también en base a lo que he vivido, eso. Bien, que tiene que ver con la percepción. Déjenme corregir esto porque escribí mal percepción, ya. ¿Quién más? Profe, yo creo que tiene que ver porque así tenemos fundamentación de lo que queremos conversar. Queremos conversar. Muy bien. Dos más. También nos genera una postura y opinión. Genera postura y opinión. Es que va como entrelazado, profe, porque hay algo que nos inquieta y por eso lo investigamos y investigamos porque algo nos inquieta. Entonces como que va muy conectado el pensamiento con la investigación. Hay una relación del pensamiento con la investigación. ¡Me encanta! Podemos hablar mucho de esto y es muy bonito, es muy interesante. ¿Por qué? La investigación tiene que ver con cómo pensamos y por qué efectivamente tiene que ver con nuestras experiencias de vida. Una compañera dijo, cada mente es un mundo y su percepción también es un mundo interior. Por supuesto, y esto es fundamental, ¿no? Y les voy a decir por qué, ¿no? Muchas de las investigaciones que se han realizado van a depender de nuestra experiencia de vida, de en dónde nacemos, con quién interactuamos, cuáles han sido nuestras vulnerabilidades, qué idioma hablamos, qué posición en el mundo tenemos, qué género somos, qué identidad tenemos,
qué orientación sexual tenemos, etcétera. Es decir, la investigación tiene que ver con el momento que yo estoy pasando, habitando este territorio. Y esto nos va a dar una mirada fundamental. Ayuda a moldear nuestro pensamiento, tenemos fundamentación de lo que queremos conversar, hay una relación entre el pensamiento y la investigación y genera una postura y una opinión. Y voy a relacionar todos estos, ¿no?, en un ejemplo. Alrededor del siglo XIV, y eso tiene que ver con los mundos, con cómo ha cambiado, ¿no? Siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII todavía, ¿no? Había muchas dificultades para que las mujeres pudieran estudiar. Y quienes estudiaban eran hombres, ¿no? Y quienes elaboraban los libros ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Los libros de obstetricia, que no se llamaba obstetricia en ese entonces, pero se pueden marcar en esa generalidad, los libros de obstetricia lo hacían hombres. Hombres que nunca hombres cisgénero, hombres biológicos, porque siempre existieron hombres trans, solo que no se les reconocía, y de diversidades, pero hombres biológicos cisgénero, ¿no?, que nunca parían y que no tenían la posibilidad de parir, ¿no?, que nunca sabían qué era una menstruación, que nunca sabían la revolución hormonal que había al interior de una mujer, como todo el proceso de gestación, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando las mujeres van a parir, las han puesto en una mesa horizontal. Paren acostadas, ¿no? Porque la razón es desde una visión muy masculina y muy cientificista, olvidando lo que siente la mujer en ese momento. ¿Por qué? Porque en esa posición es más fácil manipular para la persona que está ayudando en el parto en un hospital o en un centro de atención de salud como los conocemos. Es más fácil para quien manipula, pero no es más fácil para la mujer que pare. ¿Por qué? Porque está pariendo en contra de la gravedad. En cambio, en pueblos originarios y en comunidades rurales, las mujeres regularmente paren sentadas, ¿no?, o en vertical. ¿Por qué? Porque las mujeres saben parir y por esta ciencia tan masculina les ha borrado esto o ha hecho que se les olvide, pero las mujeres tienen más de 2021 años pariendo. Saben parir, ¿no? Sin embargo, como la ciencia fue tan masculina, es decir, generó una opinión, generó una construcción de mente, el pensamiento crítico era solamente desde lo masculino, generó una forma de pensar en donde decían, ¿sabes qué? No, yo soy médico masculino, yo no sé qué te pasa a ti cuando pares, pero para mí es mucho más fácil manipular si estás acostada, porque si estás en vertical, parada, sentada, colgada, como sea, para mí es mucho más difícil, pero borró de alguna manera lo que estas mujeres saben, sienten, etcétera. Por eso cuando una mujer está pariendo, no necesariamente es así, pero regularmente es así, existe una especie de instinto de querer sentarse para poder parir, para poder utilizar la gravedad a su favor, ¿no? Por eso tiene que ver con las formas en cómo pensamos, ¿no? Investigar nos ayuda a ampliar, nos ayuda a conocer otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso es fundamental con la forma en cómo pensamos. Si nosotros pensamos que solamente existe una forma, porque es la que me enseñaron en la universidad, de hacer investigación y de pensar, vamos a caer en reduccionismos muy graves con consecuencias cada vez más graves, ¿no? Como puede ser la violencia obstétrica, como pueden ser partos poco humanizados, etcétera, porque tiene que ver con cómo investigamos, ¿no? Y una forma muy rígida de la investigación. Y nuestro pensamiento está moldeado de una manera muy rígida. Abramos las formas de pensamiento, abramos la forma de pensar y de mirar al mundo y de hacer investigación. ¿Tienen algún comentario respecto a esto? Yo, profe,
Por ejemplo, yo estuve investigando hace mucho tiempo el tema de la ginecología obstétrica o Ujú. obstetricia. El tema de que el padre de la ginecología, él hizo todo lo que hasta hoy sabemos con mujeres que estaban vivas, y principalmente eran mujeres negras, o mujeres que eran esclavas, o mujeres que estaban como condicionadas o apartadas dentro de la población de mujeres, y con ellas descubría cosas. Mujeres que, no sé, las mataba o morían dentro de su, ¿cómo se llama? Experimentos para que él pudiera saber, por ejemplo, el tema del parto. Había mujeres que él mismo mataba y, no sé, pues, por ejemplo, me tocó ver en mi investigación propia un embarazo gemelar y él efectivamente el cuerpo lo descuartizó, lo dejó como para que él pudiera verlo y lo dibujó, y esos son los dibujos que hasta hoy tenemos para que nosotros podamos verlo. Y es muy interesante y es muy potente lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque el modelo de pensamiento que tenía esa persona le hacía creer que las mujeres afrodescendientes no valían. Es decir, era perdón por lo que voy a decir, pero era un racista de mierda. Básicamente, ¿no? Y este modelo de pensamiento no se quedó solamente en la obstetricia, se trasladó a nuestro mundo actual. Imagínense cuántos años este pensamiento ha durado en nuestra sociedad, que actualmente hay mucha gente que piensa que las personas afrodescendientes tienen un valor menor a las personas blancas, ¿no? Porque este modelo de pensamiento ha sido tan rígido que hay personas que no se permiten abrir la forma de pensar y por lo tanto abrir la forma de investigar. Y obviamente las investigaciones que puedan hacer estas personas van a ser muy racistas, muy xenofóbicas, etcétera, porque su modelo de pensamiento, su percepción del mundo, su experiencia de vida le indica eso. Y a estas alturas tú dices, no, po niña, o sea, así las cosas no funcionan, ¿no? Ya no son estos modelos, ¿no? Por eso es muy importante abran sus formas de pensamiento y de esa manera van a poder desarrollar formas innovadoras, no solamente de investigar y no solamente de pensar, de vivir y de generar propuestas también, ¿no? Profe, de Sí. hecho, hasta el día de hoy hay doctores que no aceptan a que las mujeres paran, o bueno, como, no sé cómo decirlo, tengan a su hijo en forma vertical, porque al menos a mí me pasó, yo soy mamá de una guaguita de 11 meses, y a mí me pasó que a mí no me dejaron tener a mi guagua sentada o de pie, sino que había otros lugares donde, pucha, en Santiago son como 2 o 3 hospitales o cierto lugar, una clínica donde solamente se hacen partos de forma vertical, pero en sitios como normales, de urgencia, cualquier cosa, todos son acostados y no dejan. Aunque a uno haya leído, tenga toda la información, no es cómodo para ellos, pues como se decía. Claro. Y además es importante considerar, las mujeres saben cuál es la mejor posición para ellas para parir. Nadie más lo sabe, porque es su cuerpo. Entonces, ellas saben ustedes saben cómo acomodarse, ¿no? Porque cada cuerpo es distinto, cada parto es distinto y tiene que ver justamente con quien ayuda a parir, tiene que tener esta forma de pensar más abierta, ¿no? Más reflexiva, más flexible, porque si no, puta, quien pare la va a pasar muy mal, como la pasan muchas mujeres, otras no, pero también otras la pasan muy mal. ¿Alguien más tiene un comentario respecto a esto? Profesor, yo tengo, pero como que pensé en otra cosa. Dime. Por ejemplo, estábamos hablando de la investigación, del conocimiento, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa cuando este conocimiento se restringe? O sea, ya, la gente toda su vida investigando, entregando conocimiento, esto se
se trabaja, se sigue investigando de lo que investigaron, pero esto para que uno lo pueda utilizar o adquirir te cobren una cantidad inmensa de dinero para recién ser tratado con estos conocimientos. Sí, porque hay una cosa de la investigación que ustedes se lo van a encontrar, posiblemente no ahora en la universidad, pero se lo van a encontrar cuando sean profesionales. La investigación es política. La gente que dice, no, yo no quiero nada con la política. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa es la política, ¿no? Y otro de los pilares que nos ha permitido como especie sobrevivir tiene que ver con la cultura, porque construimos cultura a partir del texto, de la escritura. A partir de la escritura creamos, o cultura, creamos escritura, ¿no? Y la escritura también y la cultura generaron espacios políticos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero hay gente que ha investigado caleta de tiempo, muy buenas investigaciones, pero eso de repente para poder acceder a ello, te cobran caleta de plata. Hay páginas con textos muy interesantes, páginas web con textos muy interesantes que tienes que pagar caleta de plata cada año, como qué está sucediendo, ¿no? Es justamente porque las investigaciones en algunas ocasiones responden a intereses específicos o hay intereses específicos que no quieren que se sepa. Lo que su compañera decía en la primera pregunta de la información es un empoderamiento. La política regularmente se preocupa porque un sector de la población sepa mucho y utiliza a su favor esa información, y hay también intenciones de que el resto de la población no sepa. Lo que está sucediendo ahora con el COVID es un claro ejemplo en cómo la clase política no permite o no hace caso a investigaciones en donde te dicen, güey, ¿sabes qué? El transporte público es un espacio de transmisión, ¿no? ¿Y qué dicen los políticos? No hay estudios con tal. Y tú dices, no es cierto, hay un montón de estudios, solo que no quieren verlo. ¿Y qué sucede con eso? Que la decisión que ellos toman nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con eso. Las investigaciones son políticas, ¿no? Porque responden a intereses, pueden responder incluso a financiamientos, lo podemos ver con las farmacéuticas que ahora están lamiéndose los bigotes por toda la plata que les está llegando, porque en vez de algunas, no todas, pero en vez de preocuparse por la salud de la especie, quieren plata. Y ese es un tema político también, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, pero yo también lo decía como, por ejemplo, en la salud, porque la salud, por ejemplo, una persona va de urgencia, la tienen que operar, pero te van a cobrar 4 millones por operarte, y tú no tenías esos 4 millones y vas de urgencia, y necesitáis todos esos conocimientos, toda esa cirugía y todo, pero es un alto costo. Sí, tiene que ver con las desigualdades. Tiene que ver mucho con las desigualdades, pero que además ha habido investigaciones que han propuesto una reforma a todo este sistema de salud, que lo han propuesto. No, esto no es que no haya, hay un montón. Pero la política no ha dejado que la salud se democratice, que ese es otro aspecto que no vamos a abordar en esta asignatura, pero que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo cuando vayan a ser profesionales, porque les va a pasar. Bien. ¿Alguien más respecto a esta segunda pregunta para pasar a la tercera? Profe, yo solo quería agregar, ¿Sí? en base a todo lo que hablamos, que la mayoría de los grandes descubrimientos a través de la historia son a base de la muerte de otras personas. Eso. Sí. Por eso, casi al finalizar esta asignatura, vamos a ver aspectos éticos, que es fundamental, aspectos éticos. Es muy importante la ética en ese sentido, ¿no? No solamente en la vida de otras especies humanas, sino también en la vida de otras especies en general. Bien. Ahora, aquí pueden ustedes buscar en internet o compartirme lo que ustedes tengan en sus ideas, etcétera. Ahí pueden utilizar la fuente que quieran. La cosa es hablar de esto. ¿Qué es un paradigma para ustedes?
Es como un lineamiento, profe, o ideas que se tienen en torno a una investigación, que guían como en la investigación. Ok, sí. Es como un modelo de algo. Modelo de algo. Como que cuando dices algo, ¿qué es ese algo primero que se te viene a la mente? Como una idea sobre alguna cosa o situación, no sé. Por ejemplo, el paradigma de la ocupación, que es el que utilizamos los terapeutas ocupacionales, es que a través de la ocupación podemos lograr reforzar o mantener la salud, por ejemplo. Entonces, como una idea de una cosa. Bacán. ¿Alguien más? La representación de un pensamiento o de una idea. Bien. ¿Quién más? Dos más. O con estas, mejor porque se nos va el tiempo. Ya, lo voy a hacer grande. Ya. Un paradigma. Menciona lineamiento o idea que se tiene en torno a la investigación, modelo o idea de alguna cosa o situación, como el paradigma de la ocupación, o la representación de un pensamiento o una idea. Todas estas respuestas están bien en términos de que efectivamente el paradigma, esto está relacionado justamente con esto. ¿Pueden ver la flecha que puse? ¿O no? Sí, profe. Ya. Me encanta esta pizarra porque puedo hacer todas estas cosas como si tuviera una pizarra de verdad. A ver, vamos a hacerla así. Y vamos. Ya, bueno, así. Claro, el paradigma tiene que ver con nuestro modelo de pensamiento. Es decir, ustedes van a escuchar muchísimo, seguramente ya lo han escuchado, por esto lo del paradigma de la ocupación, ¿no? Justamente que es un modelo que nos permite generar una línea de cauce de la investigación, ¿ok? En nuestro caso, existen en la investigación, en la asignatura que vamos a desarrollar, existe el paradigma cuantitativo y existe el paradigma cualitativo. Las diferencias de estos dos paradigmas tienen que ver con la fuente del conocimiento, con la característica de la información o el dato que vamos a manejar. Mientras el paradigma cuantitativo refiere a la frecuencia y análisis en términos de cantidad de un fenómeno o un proceso, por eso cuantitativo, porque analiza la cantidad, mientras que el paradigma cualitativo analiza la cualidad de cierto fenómeno, proceso, estructura, etcétera, ¿no? Existen dos paradigmas, existen muchos más, pero vamos a abordar cuantitativo y cualitativo. Y estos dos paradigmas en su interior tienen otros matices que vamos a ir abordando. Y por supuesto, los paradigmas tienen que ver con este modelo a partir del cual nosotros pensamos y construimos realidad. ¿Ok? ¿Hay algún otro comentario respecto a esto del paradigma? Porque vamos a ocupar mucho este concepto. Bien. De hecho, en nuestra vida cotidiana tenemos paradigmas también. Tenemos paradigmas de cómo ser hijo, tenemos paradigmas de cómo ser pareja, tenemos paradigmas de cómo ser madre, padre o cuidadora, cuidador, ¿no? Tenemos paradigmas de cómo ser estudiantes, ¿no? De hecho, es muy interesante lo que está sucediendo en términos de el paradigma de abordaje de las aulas virtuales, en donde ahora ya no tenemos rostro. En las clases ya no hay rostro. Y a veces, cada vez más, pero a veces hay voz, ¿no? Esto cambia todo el paradigma de cómo desarrollar o compartir
información en espacios universitarios. Cambió nuestro paradigma totalmente, lo cambió, ¿no? Y a lo que me quiero referir con esto es de que los paradigmas no solamente van en investigaciones científicas. Nosotros tenemos una diversidad de paradigmas en nuestra vida cotidiana que si nosotros vemos que este paradigma nos hace daño, como el cómo nos relacionamos con nuestra pareja o el paradigma que nosotros tenemos respecto al amor o al afecto, si nos hace daño, bueno, cambia de paradigma porque este no te está funcionando, ¿no? Como investiga para ver qué otros paradigmas hay con relación a tus relaciones afectivas. Si ves que siempre terminas mal, bueno, entonces revisa tus paradigmas porque algo no está funcionando. Y hay gente que sigue toda su vida con el mismo paradigma y sufre terriblemente toda su vida, ¿no? Y decir, ¿sabes? Si esto no funciona, cámbialo. Cuesta cambiarlo, no es de un día para otro, pero es importante cambiar los propios paradigmas. Y por último, ¿por qué estudiamos terapia ocupacional? ¿Por qué estudiaste terapia ocupacional? ¿O por qué estás estudiando? Cuéntame. Profe, yo quería estudiar medicina, pero la verdad, en base a mis cualidades como persona, nunca me imaginé como siendo ese médico que solo receta y trata a una persona en 15 minutos y listo. Yo siempre he sido como esas personas que les gusta conocer más allá a su paciente o a su usuario, y por lo tanto la terapia ocupacional me permitía esa perspectiva de comprender de que la salud no es solo como la ausencia o presencia de enfermedad, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Bien, hay mucho que decir respecto a esto, es muy bonito. ¿Alguien más? ¿Quién más? A ver, veamos. Hoy, ¿por qué no veo esto? Por ejemplo, ay, Amanda Valentina. Aquí, profe. Hola, ¿por qué estudiaste terapia? Hola. ¿Estás estudiando terapia? Pucha, me da vergüenza, pero porque, no sé, me gusta como ayudar a las personas y conocer a las personas, como dijo la Isi, más allá de lo físico y a todo tipo de personas, más especialmente a las minorías y a las personas con discapacidad, ayudar a todas las personas. Es interesante lo que acabas de mencionar porque de alguna manera, en caso de que quieras hacer alguna investigación sobre, no sé, la ocupación en la salud de la población, de alguna manera tú acabas de hacer un ejercicio muy rápido de definición de la muestra y definición del universo con el cual quieres trabajar. Es decir, yo quiero hacer esto con esta población. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el inicio de la investigación, con quién quieres trabajar, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿De manera voluntaria? Profe, Dime. yo creo que, o sea, yo quise estudiar terapia ocupacional. Al principio no sabía la verdad que era terapia ocupacional, pero al paso de la carrera me di cuenta que lo que hace el terapeuta puede llegar a cambiar muchos pensamientos de la persona, ya sea de la persona que presente alguna patología como su entorno. Entonces es una carrera que puede hacer muchos cambios de pensamiento. Bacán. ¿Alguien más?
Pensemos, dime, sí. De nuevo yo, pero lo que Dale, pasa es que yo también quería, como la hice, estudiar otra cosa al principio, sí. que era teatro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver la reacción de las personas cuando uno actúa. Sí. Pero después me di cuenta que uno puede hacer más que darle un minuto de risa a la persona. Uno puede generar algo más grande en la persona que va a impactar en su vida. Bien. Sí, profe, yo pienso lo mismo que la Sofi y que mi compañera anterior, que en realidad la terapia genera un impacto en la vida de las personas, genera no solamente de la persona a la que estamos tratando o con la que estamos entablando una relación, sino que también en nosotros genera un cambio muy grande de todas las áreas, o sea, no solo del pensamiento, sino que es como del molde de la persona en personal, en general. Entonces, como algo tan grande que yo pienso que varios compañeros se quedaron como sin las palabras para poder explicarlo, porque de verdad es algo que te transforma. Claro. Sí, eso es fundamental. Y por último, no sé, Nicolás, Andrés, ¿estás por ahí? ¿Yo, profe? Sí. ¿Cuál es su pregunta? Disculpe. Eh, está aquí en la pantalla, de por qué estás estudiando terapia ocupacional. El por qué, igual yo como que desconocía como el trasfondo más de la carrera, pero al darme cuenta igual me gusta así como que las personas puedan ser como autovalentes a pesar de, de cierta condición que pueda poseer, ya sea física o mental, y que nosotros le hagamos sentir parte de eso, que puedan tener una vida más allá. Bacán. Bien. Esto es importante considerarlo porque pueden ser posibles temas de investigación, es decir, cómo las cualidades personales ayudan también a comprender la salud desde otras perspectivas, de cómo la terapia no solamente cambia a la persona, sino el entorno. Y hay un concepto que posiblemente ustedes conozcan que tiene que ver con determinantes sociales de la salud. No sé si lo han escuchado. Sí, profe, sí lo hemos visto sobre eso. Ya. Y tiene que ver justamente con el entorno, con la persona, etcétera, ¿no? Esto que acabamos de hacer, yo lo voy a ocupar como una especie de diagnóstico grupal, entrecomillado, obviamente, porque no participamos todas las personas que estamos acá, pero que a mí me da una idea mucho más certera de cómo están pensando y cómo podemos desarrollar la asignatura. Así que no sé si hay algún último comentario de este ejercicio que acabamos de hacer, o si les viene bien la pizarra, etcétera, antes de hacer el cierre. Yo creo que es porque podemos hacer una especie de cambio en la sociedad. Y más que estamos estudiando, vamos a conocer más, entonces vamos a poder brindarle todos nuestros conocimientos a las demás personas y las vamos a poder ayudar, no solo darles conocimientos, sino también que ellos puedan cambiar cosas de su vida y mejorar. Claro, sí, así es. Bien, voy a regresar con ustedes, voy a dejar de compartir y bueno, espero que también yo disfruto mucho estos espacios. Recuerden que para la próxima sesión vamos a abordar el capítulo 1 del libro de Sampieri, que está en el aula virtual, ¿no? Está ya colgado, y también voy a colgar esta pizarra que acabamos de hacer. Voy a ocupar mucho la pizarra electrónica para ir construyendo informaciones con ustedes. Así que no sé si hay algún último comentario, qué les ha parecido hasta ahora, ¿no? En general, ¿no? ¿O no? Profe, bacán, me gustó mucho su clase y la pizarra también súper entretenida y su forma de llegada con nosotros, bacán. Bacán. Sí, profe, muy entretenida y didáctica la clase, me gustó mucho. Bueno. Sí, profe, nos cambió el paradigma de una clase común. Sigamos cambiando y rompiendo viejos paradigmas. Entonces, bueno,
pues muy agradecida con todos ustedes, con todas y con todes, y nos vemos en la próxima semana. Recuerden llegar ya con la lectura hecha y con sus preguntas o dudas, etcétera. ¿Vale? ¿Eso era el capítulo Ya, 1, profe? ¿Perdón, Amanda? ¿Es solo el capítulo 1? Sí, solo el capítulo 1. Hay muchas gráficas, así que no se preocupen. Es muy fácil de leer. Ya, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe.